buenas tardes. Les invito a buscar el libro de Mateo. Seguimos en el libro de Mateo. Capítulo 13. Hemos estado viendo las parábolas que el Señor Jesús ha estado enseñando. Por lo menos acá hay 7 parábolas. Hemos visto la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña. Debemos recordar que una parábola es una enseñanza de verdades espirituales a través de ilustraciones prácticas o ilustraciones, digamos, que puede fácilmente las personas entender. La parábola del sembrador, el Señor nos hablaba allí de 4 terrenos que hablan del estado del corazón, 4 tipos de corazones, 4 tipos de terrenos donde la palabra de Dios, que es la buena semilla, sembrada por el buen sembrador, que es Cristo, es esparcida. No sé qué clase de corazón es el tuyo. Ojalá tú puedas identificarlo. Luego vimos la parábola del trigo y la cizaña, donde existen un campo, una tierra, sale el buen sembrador una vez más, siembra esta buena semilla, que dice que son los hijos del reino, pero también sale el maligno y siembra a aquellos que son los hijos del mal. El diablo siempre trata de confundir, ¿cierto? Y en medio de lo que es espiritual, él hace imitaciones bastante cercanas, pero no son iguales, no son verdad, es mentira, es engaño, es falso. Falsos cristianos entre aquellos que son verdaderos. La ciega revelará quiénes son cada cual. Y llegamos al en este capítulo 13, al versículo 31. Pero vamos a leer del 24 para que entendamos bien el contexto. Dice, capítulo 13, versículo 24. Le refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Hasta aquí vamos a leer por el momento. Así que ahí tenemos el contexto. El Señor está hablando a través de parábolas, enseñanza de verdades espirituales a través de ilustraciones cercanas a la gente. La gente todos los días veía en los campos, todos los días veía en el mar. Después vamos a ver una parábola acerca de la red. Todas estas actividades eran cotidianas, eran algo que ellos conocían muy bien. Recordemos que el Señor está hablando y expresando estas parábolas allí en el mar de Galilea. El Señor está rodeado de mucha gente, de manera que Él se ve obligado a subir un barco, a un barquito allí de pescadores, y de manera que desde allí les hablaba. Entonces, de manera que Él podía hacerse oír por todas esas personas. Y allí entonces está hablando estas parábolas. Recordemos que el contexto del Señor, cada vez que Él habla, está dando ciertas comparaciones. Él dice: el reino de los cielos es semejante. Dentro de este reino de los cielos debemos entender que es la soberanía de Dios sobre las cosas. Dios es soberano sobre todas las cosas. Sobre el infierno, soberano sobre el diablo, soberano sobre los demonios, soberano sobre los ángeles, soberano sobre nosotros, soberano sobre el cielo, el mar y la tierra. Él es soberano. No quiere decir, cuando Él habla del reino de Dios, que todo lo que está allí, ¿cierto?, pertenece a este reino en un sentido de pertenencia de Dios, como decir los cristianos. Los cristianos pertenecen a Dios. Cada persona que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo pasa de las tinieblas a su luz, del reino de Satanás al reino de su amado Hijo, pero dentro de esta generalidad que es el reino de Dios. El Señor está hablando acerca de este reino de Dios y lo compara con cosas. De manera que es una semejanza, ya, para que no nos confundamos. Y el diablo aparece aquí en muchos aspectos. En el primero, cuando era la parábola del buen sembrador, dice que las aves sobre el terreno duro vienen y se comen la semilla. Cuando el Señor explica acerca de la acción de estas aves, está hablando de la acción del maligno. De manera de que el Señor está diciendo allí cómo el diablo ocupa, digamos, la persona escucha la palabra, pero es un terreno duro, no quiere creer, se niega a creer. Deja a Dios, a Jesús de lado, no quieren aceptarlo. No quieren creer que Él es el único Salvador, no quieren creer que el único medio de salvación es Jesús. La Biblia lo dice, pero no lo quieren creer. La Biblia habla acerca de un nuevo nacimiento, pero no quieren tenerlo. Ese terreno duro es el corazón de muchos, donde vienen estas aves y arrebatan la semilla. Cuando el Señor habla acerca del trigo y la cizaña, vuelvo a repetir, también estamos hablando que aparentemente todo está bien, pero hay cizaña. Y en medio de esto el Señor habla de esta parábola de la semilla de mostaza. Encontramos allí, entonces, que el reino, dice, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Hay una acción deliberada de aquel hombre. Y es su campo. Y pone la semilla. Esta semilla es la más pequeña. Esta semillita es realmente pequeña. Y vi fotos, digamos, de cómo crece este arbusto. Y llega a alcanzar los 3 metros a 3,50 metros, pero no más allá. Su tronco grueso, pero es con mucho follaje, donde muchas de las aves llegan allí porque les encanta la semilla. Se comen el fruto
del árbol, de ese arbusto de mostaza, que tiene múltiples cualidades. Las hojas son nutritivas, las hojas se las comen los animales, también el ser humano, en aquellos lugares orientales. Todavía la semilla de mostaza es parte del arte culinario de muchas cocinas, hasta el día de hoy. Pero este arbusto que crece no supera esa cantidad de altura, entre 3 a 3,50 metros. No es como un cedro, no es como una encina, que pueden crecer hasta 30 metros sin ningún problema. Vivía yo ahí en Illapel, hay una avenida y está llena de encinas. Inmensos árboles, tremendos árboles, grandes. Interesante que el Señor dice que esta semilla, que es pequeñita, va creciendo, dice, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Hay una diferencia entre hortaliza, arbusto y árbol. Algo pasa en este proceso. El Señor siempre está refiriéndose a este reino de Dios, de este reino en el cual, cierto, hay un tema espiritual y donde el diablo siempre está haciendo algo por su cuenta. Es interesante que el Evangelio parte así como esa semilla. Es incipiente. El Señor Jesús, cierto, nace, va creciendo, cierto, ejerce su ministerio y Él muere solo en la cruz. Todos le han abandonado. Es como algo insignificante para el mundo. ¿Quién es Cristo? Dice. ¿Qué me interesa Cristo? ¿Qué me interesa ese tal Jesús? El mundo es un mundo escéptico, un mundo incrédulo. Y en el día de hoy, mucho más. La maldad aumenta en nuestras ciudades, aumenta en el mundo. Como que predomina. Bueno, esto es lo que sigue y va a seguir sucediendo, y el Señor Jesús sigue siendo rechazado. Pero partió como esta pequeña semilla de mostaza. Y el Señor se fue, por decirlo así, reproduciendo, ¿cierto? A través de la predicación del Evangelio, a través de estos hombres, los apóstoles. Y los apóstoles a la gente, y la gente fue, ¿cierto?, esparciendo el Evangelio. Durante los primeros siglos, el Evangelio mantuvo bastante su pureza en cuanto a la revelación de Jesús para el mundo. El Señor siempre expresó que Él había venido para morir por nuestros pecados. A través de la doctrina desarrollada, a través de los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, en las cartas a los romanos, etc., se va desarrollando el tema de la doctrina de la salvación. Se nos declara que en ningún otro hay salvación, sino tan solo en la persona de Jesús. Que todo aquel que va a Jesús no es rechazado. El Señor Jesús dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. La ira de Dios está sobre él. Todo aquello lo encontramos en los evangelios. La salvación es a través de Jesús y no hay otro camino. No hay el camino de la filosofía, no te salva. Lo que puedas hacer con tu vida tratando, ¿cierto?, de mejorarla, tampoco borra ninguno de tus pecados. Nada borra nuestros pecados, sino el acto de sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Porque así lo dice la Escritura. Así fue lo que aconteció en Jerusalén, que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Y el Señor resucita al tercer día para nuestra justificación. Y por eso que el mensaje del Señor Jesús se sigue propagando hasta el día de hoy. Pero llegó un momento en que este evangelio que fue desarrollándose y fue predicándose, y empiezan las primeras iglesias cristianas a multiplicarse, hay un momento en la historia en que esto se hace masivo. Aparentemente ahora ya todos son cristianos. De la noche a la mañana aparecen multitudes de cristianos. Usted puede leer la historia aproximadamente en el año 300 después de Cristo, con Constantino. Este hombre, emperador, según él tiene una revelación en sueños donde aparece una cruz y él relaciona esta cruz con la victoria que él va a tener sobre sus enemigos. De manera que él, al obtener esta victoria y atribuirla a la cruz, entonces ahora Constantino se hace cristiano. Y Constantino, a través de todo el imperio, él dice que la única religión va a ser la cristiana. De manera que todos los que estén bajo su imperio son cristianos. ¿Es así? ¿Eso dice la Biblia? La semilla de mostaza es hortaliza y se hace algo. Se hace algo. Acompáñenme, por favor, al libro de Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4. Vamos a encontrar un hecho en que se nos habla de un árbol muy interesante. Esto acontece en Babilonia, una de las religiones del mundo, hasta el día de hoy. Todas tienen algún vínculo hacia Babilonia. El culto de la madre y el hijo, Babilonia. En el capítulo 4, en el versículo 10, esto le pasa a un rey que se llama Nabucodonosor. Dice, estas fueron las visiones de mi cabeza, dice el rey. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Y vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad del follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Esta es la historia del rey Nabucodonosor, cuyo imperio fue como este árbol. Daniel luego le dice, eres tú aquel árbol, y serás humillado, serás cortado. Nabucodonosor, allí en Babilonia, su vida se vuelve como trastornado, realmente en un grado tal de locura que vivía en el campo como un animal salvaje. Sus uñas crecieron enormemente, su pelo era muy largo, comía lo que había en el campo, se volvió loco. Hasta que un día entró en razón, reconociendo a Dios como el único Dios soberano, omnipotente, omnisciente, a quien debía adorar y respetar. Y Nabucodonosor fue nuevamente, a través de la soberanía de Dios, restaurado en su trono. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 18. Apocalipsis, capítulo 18.
Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y sus mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Qué les parece? Babilonia, Nabucodonosor, el gran árbol. El Señor, cuando está diciendo, y no quiero salirme de ese contexto, el Señor ha hablado ya cómo el diablo, ¿cierto?, hace sus estragos en medio de esta semejanza. Como el Señor dijo, es semejante el reino de Dios a esto. Es semejante. Cristianos y no cristianos, trigo, cizaña. Corazones duros, aves que vienen y arrebatan la semilla. Aves que simbolizan y representan al diablo. Se hace árbol. Esta gran religión popular, ¿cierto? Estas religiones que nacen desde Babilonia, abarcan el mundo actual. La gente rechaza el cristianismo, pero acepta todo tipo de ideas de lo que hasta hace algún tiempo se llamaba la nueva era, todo tipo de tendencias orientales. Y cuando digo orientales no me estoy refiriendo a Jerusalén o Israel, que de allí sale cierto cristianismo al resto del mundo, sino que me refiero justamente a todo lo que tiene que ver con o relacionado con Babilonia. Sus cultos paganos, el adorar a otros dioses, el adorar a la madre y al hijo, todo nace allí en Babilonia. Es interesante que esta cristiandad actualmente es una iglesia bastante apóstata. Este árbol, esta hortaliza que se hace árbol, hay una diferencia, ¿cierto? Hay un fenómeno que es realmente fuera de lo natural, porque es una hortaliza y se hace árbol, pero este árbol representa a esta iglesia apóstata, que en el día de hoy allí anda con sus falsos apóstoles, ¿cierto?, con sus falsos milagreros, con falsos predicadores de la palabra, sectas y religiones, entre comillas, cristianas. Todo eso es aquel árbol, donde anidan las aves del cielo. Existen otras posiciones con respecto a este mismo tema, pero me quedo con esto. No creo que el Evangelio sea aquel árbol donde se cobija todo el mundo. En el día de hoy, la actualidad, la tendencia actual es el rechazo abierto al Evangelio. Los gobiernos de izquierda son un rechazo actual totalmente contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Todo el tema que tenga que ver con enseñanza sexual hacia nuestros niños es aberrante, fuera de toda naturaleza. Solo existen dos sexos, hombres, mujeres. ¿Saben cómo se reconoce un cadáver? Aunque pasen muchos años y se encuentren sus huesos de todo lo que sea pelvis, se reconocen por ese hueso. Es diferente el hueso de la pelvis de las mujeres del de los hombres. Son inconfundibles. Uno está hecho para albergar vida, un bebé.
y nosotros somos diferentes. La naturaleza misma nos enseña esto, la biología nos enseña esto. Pero este árbol, esta falsa, ¿cierto?, cristiandad, que incluso acepta muchas veces estos falsos cristianos, este tipo de tendencias de género, etcétera, ideologías totalitarias, es lo que representa este árbol. Que el Señor derrota absolutamente. Ha caído la gran Babilonia, con sus demonios, con todo lo que se alberga allí. Esto que el Señor está diciendo, dice que aquellas aves del cielo hacen nido en sus ramas. Satanás hace lo que quiere en esos lugares. En este momento hay un culto abierto hacia Satanás en muchos lugares de la tierra. Muchos lugares. Pero Satanás no tan solo se muestra de una manera totalmente agresiva, ¿es cierto?, con rostros asquerosamente horribles, como nos muestran en las películas de terror, sino que el Señor dice que Satanás es capaz de disfrazarse como ángel de luz. Ángel de luz. ¿Para qué? Para llevar a cientos y a miles o millones, ojalá, al infierno. No dudo de aquellos que dicen haber visto un ángel que les dictó ciertas cosas. Moroni es uno, su nombre. Y dictó un libro que se llama el Libro de Mormón. No dudo que José Smith haya visto un ángel, pero no era un ángel de Dios, sino Satanás mismo. Otra rama de este gigante árbol. Y así podíamos seguir. Otra parábola les dijo el Señor: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Algunos interpretan y dicen: el evangelio del Señor está en el mundo, ¿cierto? El mundo es como esta masa, y se introduce y leuda toda la masa. Hay tendencia, es cierto, que dice que dice que el evangelio, es cierto, va a ir ganando terreno, y todas las naciones se convertirán a Cristo. No es lo que encontramos en la Escritura. Encontramos que batallamos para llevar el evangelio, encontramos que debemos ir y confrontar al mundo con su pecado a través del evangelio, pero el Señor llamó al pueblo cristiano gigante manada, ¿o no? ¿Sí o no? Muy bien. No, es un rotundo no. El Señor nos llamó manada pequeña. En otro pasaje dice que la puerta ancha existe y una puerta estrecha. Y en la puerta estrecha dice: son pocos los que la hallan. No porque esté escondida la puerta. La puerta está con... El otro día, bueno, no el otro día, hace como un par de meses, venía de Tambillo para acá, y cuando paso por el Peñón, a lo lejos hay unas de esas rojas grandes así. Yo dije: qué raro, nunca la había visto. Me acerco y decía: Molchin. Se ven de lejos, ¿ah? Bueno, yo les puedo decir que las letras de la puerta estrecha, invitando a que la gente vaya, es gigantísimamente grande. El tema es que tú no quieres ir a la puerta estrecha. Ese es el problema. Ese es el problema. Entraste por la puerta estrecha. ¿Cuándo lo hiciste? ¿Cuándo entraste? Tiene que haber un momento que en este camino ancho en que uno va,
con todos sus pecados, con todas sus maldades, con toda su religiosidad, tiene que haber un momento en que uno se asquee de su vida. Se asquee porque la Biblia me dice que yo soy un pobre, indigno y perdido pecador. Y que todo pecado es aborrecible ante los ojos de Dios. Entonces el ser humano tiene que mirarse hacia el interior a través de la palabra de Dios y simplemente asentir, estar de acuerdo con Dios. Soy un perdido, indigno, pecador. Porque he mentido, porque he robado, porque he hurtado, porque he adulterado, porque he fornicado, porque he codiciado, porque he adorado a imágenes, porque Dios no es el todo en mi vida. Soy un indigno y perdido pecador. ¿Cuándo te has reconocido así? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Cuándo te viste perdido? ¿Cuándo? ¿Cuándo te viste solo en el mar, por decirlo así, totalmente perdido? El Evangelio hace esta obra que no tiene igual, en que nos habla a través de la Biblia el Señor con palabras amorosas pero también directas a nuestro corazón, y dice: del corazón de los hombres salen malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los hurtos, los homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el Señor es la luz. Por eso Él dice: yo soy la luz del mundo. Y Él alumbra las tinieblas. Alumbra el corazón. ¿Nunca te has sentido iluminado por la obra de Cristo diciéndote que eres un indigno pecador? Si lo has reconocido, vas por buen camino. En este camino ancho, es como que la persona se empieza a correr hacia la puerta, allí está cerca, pero no es suficiente. No es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque son miles los seres humanos que se mueren arrepentidos de sus maldades, pero nunca han confiado en Cristo y no quieren confiar en Cristo. Prefieren confiar en sus buenas obras. Prefieren confiar en alguien que le va a dar una extrema opción. Prefieren confiar en otros que tal vez lo rodeen de velas prendidas y hagan unos mantras, pero no confían en Cristo. Van directo al infierno igual. El tema es serio, el tema es algo que debiera remecer el corazón tuyo como lo remeció a mí también. En que mi vida pendía de un hilo y en cualquier momento se podía cortar. Todos no tenemos la vida comprada. Entonces el Señor, con el Evangelio, ilumina nuestro corazón y te invita a la puerta estrecha, que es Él. El Señor Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El que por mí entrare será salvo. ¿Por qué uno puede ser salvo por Jesús? Porque el pecado nuestro fue puesto en Él, en la cruz. Así lo dice la Escritura. Basta con que lo diga la Escritura. No necesito ni sentir nada, ni tener ninguna revelación de tipo fantástica, un sueño, una nube, una luz, nada. Basta porque Dios lo dice. Y Él lo dice en Isaías 53, Jehová cargó en Él el pecado tuyo, el pecado de todos nosotros. Por lo menos entonces ahora ya sabemos, mi pecado está sobre Él. Pero ¿basta eso? No, no bastaba eso. Porque ahora Dios, viendo a Jesús con mi pecado, no tuvo ninguna opción, Dios. No tuvo ninguna.
porque vio todo mi pecado allí, pasado, presente, futuro, y tuvo que sacar la espada de su ira y hacerla caer sobre su hijo, para librarme a mí, que iban a ser en el año 59 recién. Por librarte a ti. Entonces, el pecado nuestro cargado sobre él no le deja opción al Señor. Pues para satisfacer su justicia, Jesús toma mi lugar y Dios le castiga a él. ¿Y ahí termina la historia? ¿Es suficiente? No, todavía no es suficiente. El Señor allí en la cruz exclama varias palabras, varias frases, pero hay una fundamental que el Señor dice: hecho está, consumado es. ¿Qué cosa? El pago que nosotros merecíamos por nuestro pecado fue consumado allí en la cruz. Hecho está, dijo el Señor. Cancelada está. Y habiendo dicho aquello, expiró. Recién el Señor allí murió. El trabajo estaba hecho. La obra redentora para salvar mi alma y la tuya, si lo quieres, estuvo hecho. Y Jesús entonces clamó a gran voz: consumado es. Hecho está. Y allí entonces, ¿cierto?, lo sacan de la cruz, estos hombres piadosos, y lo llevan a la tumba. Nicodemo, junto al otro discípulo, y lo llevan, lo colocan en una tumba, lo dejan allí, la guardia corre la puerta, ¿cierto?, corre la tremenda roca en la tumba, y allí queda el Señor. Y el primer día de la semana, cuando las mujeres van a la tumba está abierta. Los sellos romanos colocados entre la piedra y la cueva aquella, que esos sellos no se podían, eran inviolables, tú los violabas y te morías, te mataba la guardia romana. Bueno, un ángel corrió a la puerta, corrió aquella inmensa piedra, y su cuerpo no estaba allí. Había resucitado dentro del muerto. La obra redentora se completó absolutamente. Se completó absolutamente. Y el Señor entonces apareció a sus discípulos, comió con ellos, estuvo 40 días más sobre la tierra y luego ascendió en cuerpo y alma hacia los cielos. Y volverá a buscar a su iglesia, por la cual él dio su vida allí en la cruz. Por esta hortaliza, él volverá. El Evangelio de nuestro Salvador también es imitado. Aquí mismo en Mateo, en el capítulo 16, el Señor les dice así, en el verso 5, llegando sus discípulos al otro lado, en el mar, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis que de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000, y cuántas cestas recogisteis? El Señor le está haciendo recordar 2 milagros que había hecho antes. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que les dije que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron
que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. En la Biblia, la levadura está relacionada con lo que es malo. No está relacionado con lo que es bueno. Por lo tanto, me dejaré guiar por lo que la Escritura encuentra nomás. La levadura representa algo malo y leuda la masa. Nuevamente esta cristiandad, entre comillas, está leudada por la maldad también. De manera que la masa se levanta, sí, se ve bonita, sí, se va a salir un buen pan, aparentemente sí, pero está contaminada. La harina no tiene la culpa, la tiene la levadura. Falsas doctrinas, introducidas, ¿cierto?, en la cristiandad, entre comillas. Que la persona no, está bien que crea en Cristo, está bien que crea que Él resucitó, pero tienes que hacer algo, tienes que perseverar en la iglesia. Eso dice la Biblia. Me habla de perseverar en el sentido de hijo de Dios, ahora obedeceré lo que este libro sagrado me dice. Obedeceré lo que Él me está expresando. La voluntad de Dios está revelada aquí en la Biblia. No necesito sueños ni visiones. Está aquí. Pero los falsos, recordemos, cizaña y trigo, las aves de los nidos, las aves que arrebatan la semilla, la hortaliza que se hace árbol. Aquí la levadura son falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y la gente cae. ¿Por qué? Porque no quiere leer las Sagradas Escrituras. No quiere. Pero no le hablen de teorías cuánticas y que la armonía y que la energía y que el cuarzo y que te vayas al Valle del Elqui, y que te vayas a Sumatra y que se vaya no sé a dónde. Eso sí que lo creen. Pero la palabra de Dios, que nos habla de nuestra verdad, que somos pecadores perdidos, no lo quieren creer porque no les gusta eso. ¿Te gusta que el Señor Jesús te diga que eres un mentiroso o una mentirosa? ¿Te gusta? ¿Te gusta que te digan? A mí no me gusta que me digan mentiroso. Pero el Señor nos dice que somos mentirosos por nuestro bien, para que nos demos cuenta de que estamos contaminados por el pecado, que la levadura del pecado ha leudado toda nuestra masa, ha leudado nuestro corazón, de manera que el aborto no se ve como malo. ¿Para cuántas mujeres el aborto no es malo? No se dan cuenta que es un asesinato y que Dios demandará la sangre de sus propias manos, porque Dios abomina las manos derramadoras de sangre y de sangre inocente, dice la Biblia. ¿Tú crees que alguno de aquellos abortos ha pasado inadvertido para Dios? Nunca. ¿Sabes tú que todos los cabellos de tu cabeza están contados? Todos. ¿Tú sabes que ninguna ave cae en la tierra muerta sin que los ojos de Dios se hayan posado en ese lugar? Yo veo un pajarito muerto, digo, aquí miró Dios. Solemne. Pero el ser humano tiene los ojos empañados por el pecado. La levadura ha hecho que cosas que son malas no las veamos tan malas. No, si total. ¿Qué me va a hacer un poquito de esto, un poquito de lo otro? Y así la levadura empieza a avanzar. ¿Qué alcohólico empezó tomándose una garrafa de vino? Díganmelo. ¿Algún alcohólico que ustedes conozcan comenzó tomando una garrafa de vino? Ninguno. ¿Algún drogadicto empezó
inmediatamente con dosis grandes y al tiro llegó a la heroína, al tiro llegó al LSD. No, todo comienza con el cigarro. Todo comienza ahí. Y después la marihuana. Y después empieza a subir la cosa. Yo cuando era adolescente, el hachís era algo por allá, en otros lugares llegaría, a Europa llegaría, a Estados Unidos, pero aquí a Chile, ahora es común aquello. Y siguen llegando, y drogas más duras, y más duras, y más duras. ¿Todos comienzan inyectándose algo al tiro para quedar enviciados en esto? No, todos parten con algo pequeño. La levadura, ¿cómo es? Pequeño. Y leuda toda la masa. No representa algo bueno, representa algo malo. De manera que tengamos los ojos abiertos, pero principalmente el mensaje del Señor para ti, como lo fue para mí, que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, para no ser engañados por esta levadura, para no creer que somos cristianos y somos como las aves refugiados en nuestra religión, en este gran árbol, que será derribado, que no triunfará. Tienes que darte cuenta de que si no te arrepientes, si no crees en Cristo, te irás al infierno. No importa los planes que tengas, por lindos que sean, por los sueños que tú tengas. Nuestra vida en la tierra, ¿cuánto será? Mi papá tiene 92 años, no reconoce a nadie. Ni a mi mamá, ni a mi hermana que viven con él. No reconoce a nadie, vive en su mundo. Arrastra sus pies. 2 personas tienen que llevarlo de lado a lado. No puede estar solo. No se le entiende nada. ¿Cuánto es la vida que vamos a tener? Si es que tú llegas a los 92, qué bueno. Yo, gracias a Dios, todavía puedo decir tengo a mi papá, aunque mi padre realmente lo perdí hace como 4 años ya, mi papá. Pero está vivo, pero ya no me comunico con él. No me puedo comunicar con él. Pero hay otros que mueren a los 80. Tina Turner murió a los 83, ¿o no? Pedro Mesón a los 88. Pero también hay niños que mueren. De 13, 15, 16, 20, 25. ¿Cuándo llegará tu momento? Le contaba a alguien el otro día, porque yo estudié para profesor básico también. Y en ese curso había una chica de Santiago, muy buena amiga, y pasaron el tiempo, después que nos titulamos, etc. Y escucho una noticia y escucho los apellidos. Yo digo, no vaya a ser ella. Y era ella. Estaban haciendo gimnasia en una cancha en Santiago, feliz de la vida con otras mujeres más. Estaban haciendo gimnasia en esa cancha. Estaba ella, su hermana, otras mujeres. Les cayó una avioneta encima. A mi amiga la avioneta le cortó la pierna desde la cadera, le quemó como el 80% de su cuerpo y sobrevivió. Pero con su vida cambiada totalmente. Su hermana, como el 90% quemada, falleció a los pocos minutos. Y otras mujeres más, muy heridas. ¿Se imaginaron que ese día la muerte la iba a confrontar? ¿Tú crees que él tiene la vida comprada? ¿Vas a salir de aquí? ¿Vas a seguir vivo en 10 minutos más? No seas tan
soberbio o soberbio. Humíllate ante el Señor, porque puedes pasar hoy a la eternidad. ¿Y dónde estarás tú? ¿Dónde? ¿Dónde abrirás tus ojos? Sin Cristo en el infierno, con toda seguridad. Con Cristo en el cielo. Pero para eso hay que arrepentirse, reconociendo que uno es un pobre y vil pecador, creyendo en el sacrificio expiatorio de Cristo hecho una vez y para siempre en la cruz. Y es todo. ¿Qué estás esperando? ¿Que se te ilumine el cielo? ¿Que venga una varita, como decía mi padre? Un día se me alumbrará la ampolleta, decía él. No se trata de eso. Se trata de voluntad en el sentido de que se te predicó el Evangelio y el Señor lo que te pide es arrepentimiento y fe. Nada más. ¿Cuánta fe? No importa, porque es el objeto de la fe lo importante. Cristo. Él murió por nuestros pecados, Él resucitó por nuestros pecados, se sentó a la diestra de Dios, intercede por los suyos, vendrá a buscarnos. ¿Qué más quiere? El Señor bendiga su santa palabra. Padre Celestial, te damos gracias por la solemnidad de tu palabra, la solemnidad, Padre, de saber que nuestra vida pende de un hilo, que dependemos de ti en cada respiración, que has hecho un organismo espectacular, Padre, que nos hace respirar en forma automática. Nadie piensa en respirar, sin embargo, respiramos, nuestro Dios. Gracias por tener vida. Quisiéramos, Padre Celestial, pedirte por aquellos que están entre nosotros, pero que no te conocen, que el hálito de su vida podría en unos momentos más detenerse y morir, y sin Cristo estarán perdidos eternamente. Te pedimos, Padre, por aquellos que entre nosotros están y tienen dudas, te rogamos para que se aferren solamente a la promesa y a las palabras tuyas, porque ellas subsistirán por toda la eternidad, porque ni una jota ni un tilde pasarán, Señor, serán quitados, nada de tu palabra. Al que duda, afírmale en la fe. Al que no te conoce, que se arrepienta y te acepte, Señor. Porque tú hiciste todo por nosotros, nos amaste de tal manera que diste a tu Hijo único. Gracias, Padre, te damos. Gracias por tu palabra que ha subsistido a través de los años, de los siglos, y ha llegado sin problemas hasta nosotros. Porque tú lo has decidido así, para que la verdad pueda ser predicada en medio de este mundo malo, Señor, perverso y violento. Padre Celestial, nos encomendamos a ti, te agradecemos todo, bendice tu palabra, que haya cabida en el corazón conforme a la necesidad de cada uno. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.